inscribieron para que no tengamos problemas. No sé si ya vieron que ya les llegó la invitación, ¿verdad? A mí me llegó acá. También entonces les pediría por favor que para esta semana ya tenemos una tarea. ¿Y cuál es la tarea? Comprar la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. La pueden bajar de la hoja de la SAT, la pueden comprar. Ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Lo único que yo quiero es que la comiencen a leer y que se den cuenta de la integración del directorio tiene cambio. Ahora ya es menos gente, la forma de elegir lógicamente es diferente. Entonces, para que por favor comiencen ya despacio a leer la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, alguien me da. Lo que iba a decir. Tiene que ver con vamos a conocer las características de la actividad financiera del Estado. Ustedes se recuerdan que vimos en primer lugar que se trataba de una actividad pública. ¿Y cuál fue la explicación? Fue que tanto el sujeto como el objeto son de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque el sujeto puede ser el Estado o cualquier otro ente público. Digamos, por ejemplo, el que lo tenemos bien manifiesto en los impuestos son las municipalidades. Hay un impuesto que no es cobrado por la Superintendencia de Administración Tributaria, sino es cobrado por las municipalidades. Díganme qué impuesto es. ¿Qué más? No, porque estamos hablando de impuestos. Es impuesto. ¿Qué impuesto no es cobrado por la Superintendencia de Administración Tributaria? El único que no es cobrado por la Superintendencia efectivamente es el YUSI y lo cobran las municipalidades. Claro, los arbitrios es un tributo también, pero tal vez hasta ayer no llegó, tenía que ver con el YUSI. Luego, por el objeto, porque el objeto se relaciona básicamente a la satisfacción de las necesidades colectivas. ¿Y cuáles son esas necesidades colectivas? La educación, la salud, la seguridad, todos esos elementos que son indispensables para que el hombre viva bien en sociedad, y es lo que efectivamente el Estado nos proporciona a cambio de pagar impuestos. Y se recuerdan ustedes que yo les puse el ejemplo de la manzana. En esa manzana cada una de las partes tiene funciones. El contribuyente, que somos todos, ¿qué función tenemos? Pagar el impuesto. Pero cuando el Estado recibe ese dinero, ¿qué es lo que debe de hacer? Satisfacer las necesidades de la población y que tengamos una vida mejor en sociedad. Naturalmente ustedes saben que la realidad no es esa de países como los nuestros. No estamos bien en salud, no estamos bien en educación, no estamos bien en carreteras, pero esto no es un problema nuevo, es un problema de años que se ha venido acarreando. Luego, la actividad financiera del Estado es una actividad jurídica. Por eso les digo que nosotros todo lo vamos a ver con lentes jurídicos. ¿Qué quiere decir eso? Que está sometida a normas y principios jurídicos que constituyen el objeto del derecho financiero. O sea, el derecho financiero tiene sus propias leyes. Por ejemplo, tenemos el Código Tributario. El Código Tributario es el que va a regir todas las relaciones, y ya vamos a ver cómo el Código Tributario va a ser una ley importantísima para nosotros cuando estudiamos tributario. ¿Por qué? Porque ahí están las normas generales que se aplican en todas las leyes. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Ahora, Hacienda Pública. Nosotros ya, si ustedes se recuerdan, empezamos un análisis que hicimos de esta ciencia. Comenzó llamándose Hacienda Pública, luego evolucionó la sociedad, le cambió nombre y llegó al nombre de Finanzas Públicas, y que ese cambio también
se reflejó en el Ministerio que primeramente se llamó Hacienda Pública y Crédito Público y que luego se llamó Ministerio de Finanzas Públicas y así se llama hoy por hoy. Entonces, etimológicamente, Hacienda, es que me da miedo, ¿verdad? Etimológicamente la palabra Hacienda viene del latín facienda, que significa finca agrícola, bienes y riquezas que uno tiene. Lógicamente, la hacienda pública, cuando nosotros hablamos de hacienda pública, son los bienes o rentas del Estado. Y eso es lo que efectivamente vamos a estudiar nosotros en esta parte del programa, los bienes y las rentas del Estado. Otros consideran también, porque si ustedes se ponen a leer libros y libros y libros que tengan que ver con la hacienda pública, cada autor le pone un ingrediente. Si nosotros lo aplicamos en la cocina y quieren hacer un arroz, cada cocinero le pone un ingrediente. Lo mismo viene siendo aquí. Cada quien le pone unas palabras más, palabras menos a ese significado general que tienen las cosas. Entonces hay ciertos autores que dicen que la hacienda pública es la gestión de los recursos financieros del Estado para poder cubrir necesidades públicas. Y esto es completamente cierto. Yo les decía a ustedes, cuando por ejemplo nosotros, digamos yo, pago el impuesto sobre la renta, pago el impuesto del IVA, ese dinero que yo pagué en el banco se convierte en recursos del Estado. ¿Y para qué sirven esos recursos del Estado? Para satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Educación, salud, trabajo, carreteras, etcétera, 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 todo lo que el hombre necesita para vivir en sociedad, que es lo que el Estado nos debe de proporcionar. Otra definición, otros autores dicen que son vitales para financiar las funciones del Estado, desde la infraestructura hasta la protección social. Y déjenme, digamos, indicarles que la infraestructura es importantísima. No porque nosotros nos traslademos a Panajachel y vayamos a disfrutar el agua. Claro, esa es una parte. Pero ¿por qué es importante la infraestructura? Porque se utiliza para el comercio, para que el Estado tenga la riqueza necesaria. Miren todos esos, digamos, camiones que vienen del occidente del país en la madrugada, lo que traen son productos a la terminal. Entonces, tienen digamos, un aditivo económico que le permite al Estado tener dinero para precisamente estos asuntos. El Estado no es que cobre impuestos para el dinero tenerlo en el banco. No. El Estado tiene una función importante y la función importante es satisfacer las necesidades de la población. Que más de algunos me dirán, pero no lo llenamos, sí, efectivamente. Ahora y desde hace mucho tiempo no nos llenan esas necesidades. La ciencia de las finanzas públicas en su inicio fue conocida con el nombre de Hacienda Pública, que para Ernesto Flores Zavala, que es un escritor mexicano que es considerado un clásico en el derecho financiero, él dice que Hacienda Pública es el conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como de la deuda que son a su cargo por el mismo motivo. O sea, no le falta nada a esta definición, le faltan ciertas cosas, pero en el sentido general que se entiende bien. Conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como de la deuda que son a su cargo por el mismo motivo. Hay otra definición, y la otra definición, ¿quién nos la da? Guillermo Cabanero.
¿Qué nos dice Guillermo Cabanellas? Recuerden ustedes que Guillermo Cabanellas es famoso porque tiene el famoso diccionario jurídico de 6, 7, 8 tomos, que antes era lo único que se tenía como medio de consulta. Ahora ya hay otros diccionarios, pero Guillermo Cabanellas era un clásico en este sentido. ¿Qué dice Guillermo Cabanellas? Que Hacienda Pública es el conjunto de bienes del Estado. Bienes que pueden ser muebles e inmuebles, rentas, impuestos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y al Congreso Nacional. Si ustedes se dan cuenta, esta definición es más extensa. ¿Por qué? Porque ya divide cómo pueden ser los bienes del Estado con esa definición más generalizada que todos conocemos. ¿Cuál es? La que los divide en muebles e inmuebles. Le aumenta rentas y dice impuestos y demás ingresos destinados. Deja abierta la puerta para imponer miles de ingresos más, que se dedican, dicen, destinados ¿a qué? A la satisfacción de las necesidades públicas y el Congreso Nacional. Este es más extenso, pero casi tiene lo mismo de la definición anterior. Ahora, Fernando Pérez Royo. Fernando Pérez Royo lo que nos da es un concepto. ¿Y qué dice él? Que puede ser entendido en un doble sentido, según que se atienda el concepto, objeto y sustantivo. Y él dice, desde el punto de vista objetivo, dice Fernando Pérez Royo, desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico o de otras administraciones públicas. Entonces ahí incluye al Estado, a las municipalidades, al ICS, a la Universidad de San Carlos. Abre la puerta, no solamente es el Estado, sino otras administraciones públicas. Y ahora desde el punto de vista subjetivo, ¿cómo lo define Fernando Pérez Royo? Dice, es el sujeto titular de dichos derechos y obligaciones, o más exacto, como el sujeto titular de las funciones públicas, es el titular de la actividad financiera. ¿Qué quiere decir eso de ser titular de la actividad financiera? Es quien la desarrolla. Porque al Estado le interesa fundamentalmente hacer la primera fase de la actividad financiera del Estado. ¿Y cuál es esa primera fase de la actividad financiera? Conseguir los recursos necesarios para tener el dinero, que al final le va a permitir una función muy clara. ¿Y cuál es esa función muy clara? Satisfacer las necesidades de la población. Eso es lo que le interesa al Estado. Naturalmente, del pago de los impuestos, nosotros solamente nos podemos salvar si el hecho generador no nos incluye a nosotros. Les pongo el ejemplo. ¿Cuál es el hecho generador? Ubiquémonos en ese impuesto que no cobra el Estado, pero que permite explicar de una manera más sencilla esta para que lo comprenda. Y es la ley del impuesto único sobre inmuebles. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que el propietario, el poseedor y el usufructuario de bienes inmuebles deben de pagar un impuesto. ¿Dónde van a pagar el impuesto? En el municipio donde tengan el terreno. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo terreno? No pago impuestos. ¿Por qué no pago? Porque el hecho generador no me incluye. Y la ley puede pasar 900 años, pero yo no voy a pagar impuestos, porque el hecho generador no me alcanza. ¿Cuándo lo pago? Cuando compro un terreno. Cuando dan aviso al notario que yo ya compré un terreno y lo inscriben en el catastro del municipio donde lo compré. Ahí tengo que pagar. Esto mismo se repite en el impuesto de circulación de vehículos, porque ¿cuándo voy a pagar yo el impuesto? Cuando tenga un vehículo. El vehículo puede ser aéreo, marino y terrestre. Entonces, si yo no tengo ninguno de esos tres vehículos, ahí va a pasar la ley, porque el hecho generador no me alcanza. O sea, ¿cuál es el hecho generador? Es el hecho que produce el impuesto. En este caso, ¿cuál sería el hecho que produce el impuesto?
poseer un vehículo con esas tres, terrestre, marítimo y aéreo. Porque el gobierno no los deja, no pago. Entonces yo voy a pagar el impuesto cada vez que he hecho mi generador. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sigamos entonces. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto, hacienda pública es el conjunto de haberes, bienes, rentas, impuestos, etcétera, correspondientes al Estado para satisfacer las necesidades de la población. En todas las definiciones, en todos los conceptos, sea el autor que sea, van a decir que son bienes del Estado, o unos van a decir qué tipo de bienes, pero siempre van a decir que sirven para satisfacer las necesidades de la población. Entonces hay definiciones bien restringidas, pero definiciones bien abiertas, que tienen esos dos elementos que son importantes. También se dice que la hacienda pública es el área de la investigación, que estudia todo lo relativo a los ingresos y egresos del Estado. La ciencia evolucionó, ya lo saben ustedes. ¿Por qué evolucionó? Porque la sociedad evolucionó también. Y como producto de la evolución del Estado, es que dejó de llamarse hacienda pública y en su lugar se llamó finanzas públicas. Ya el resto ya lo saben ustedes. Finanzas públicas para Harley Leigh Woods, citado por Ernesto Flores Zavala, dice que la palabra finanzas públicas significa todo lo que se relaciona con moneda y con transacciones en moneda. Aquí está la explicación por qué razón dentro del contenido práctico nosotros tenemos que leer la ley monetaria y tenemos que leer la ley de libre negociación de divisas. ¿Por qué? Porque finanzas públicas está relacionado con la moneda o con transacciones en moneda. Más de alguien tendrá la duda y va a decir, ¿y por qué tengo que leer la ley de libre negociación de divisas? Nosotros tenemos a la mano dos modelos. Vamos a explicar el modelo de El Salvador. Para los que han ido a El Salvador, ustedes saben que ellos no tienen una moneda nacional, porque antes tenían una moneda nacional, la dejaron de tener y ahora toda la comercialización es en dólares. ¿Por qué? Porque así lo quisieron ellos. ¿Qué escogió Guatemala? Guatemala lo que escogió es seguir teniendo su identidad, su misma moneda, que es el quetzal, pero permitiendo la libre negociación de otras divisas. ¿Cuáles son los rangos de divisas más importantes que tenemos? El dólar, el euro. El yen creo que en Guatemala hasta este momento, no sé si en alguna parte se puede cambiar, yo diría que no, sino vamos con dólares o con euros. Ahí lógicamente tendríamos que ir con dólares porque es otro continente. Entonces eso fue lo que Guatemala escogió. Tener su identidad, guardar su moneda del quetzal, pero permitir que se negocie en divisas, porque tenemos que ser reales. Quien nos marca como el índice de lo que vale cada producto es Estados Unidos. Tristemente. Nosotros ahora, ustedes saben cómo tenemos el cambio, lo tenemos 7.83 creo yo, por ¿cómo se llama esta cosa? Por $1, 7.83. Pero en algún momento determinado, cuando Lucas García fue presidente, estábamos en paridad. En paridad, un quetzal significaba $1. Teníamos lingotes de oro que estaban guardados en el Banco de Guatemala, que era la fuerza de la moneda, que por una magia se perdió y a saber dónde estará. Entonces ahora, lógicamente, se perdió y dónde estará,
es que tenemos que para poder tener $1 tengo que pagar 7.83 quetzales. Nuestra moneda fue fuerte, pero ustedes ya saben qué es lo que nos tiene como nos tiene, ¿verdad? Las finanzas públicas estudian la actividad desarrollada por el Estado para obtener sus ingresos y efectuar sus gastos. Las actividades que el Estado realiza, representado por el gobierno, es en procura de la satisfacción de las necesidades públicas, que pueden consistir en funciones públicas y en servicios públicos. ¿Están copiando? Lo tengo todavía en este cuadro. ¿Ya? Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro campo de estudio como las actividades, comportamiento, movimientos e intervenciones que lleva a cabo el Estado. Y aquí nos vuelve a repetir lo que hemos estado diciendo toda la tarde y dijimos una parte del día más, con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Y eso no se nos debe olvidar nosotros, porque ese es el por qué pagamos impuestos. Pagamos impuestos porque el Estado necesita tener los recursos necesarios ¿para qué? Satisfacer las necesidades de la población. Eso es lo que justifica la obtención de ingresos y la realización de los gastos, o sea, es lo que justifica la actividad financiera del Estado. ¿Qué sería lo ideal? Y que es lo que ustedes no creen, que nosotros pagamos nuestros impuestos, pero inmediatamente para satisfacer las necesidades de la población. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Díganme, ¿cuántos muchachos quieren entrar a la universidad y no ganan el examen de admisión? Ahí entran solo los privilegiados como ustedes, aunque muchas veces uno no lo entiende, pero no estudia toda la población, es escogida el que tiene la oportunidad de ir a la universidad, y por eso yo les digo, pues entonces hay que ganarse esa oportunidad para justificar bien por qué razón estamos aquí. Carlos María Giuliani Fonrush. ¿Quién es Carlos María Giuliani Fonrush? Es un catedrático en Derecho Financiero y él efectivamente tiene un libro que se llama Derecho Financiero. ¿Qué dice él? Él dice que el Estado debe de cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo que se refiere a selección de objetivos, a las erogaciones. O sea, alguien preguntará, ¿y qué son erogaciones? Las erogaciones son los gastos. ¿Cuándo tiene el Estado una erogación? Cuando paga un gasto que es indispensable para satisfacer las necesidades de la población. También para la obtención de los medios, la gestión y el manejo de ellos. El Estado tiene muchas necesidades y pretensiones. ¿Y cuáles son en su orden? Primero, tiene necesidades humanas. En general son múltiples y aumentan de acuerdo al desarrollo de la civilización. Algunas son necesarias para la vida normal del hombre y estas se dividen en inmateriales y materiales. Entonces, las necesidades públicas se dividen en materiales e inmateriales. ¿Cuáles son las inmateriales? Son las intelectuales, las religiosas y las morales. ¿Cuáles son las materiales?
la alimentación, el vestido y la habitación o vivienda, como le llaman algunos. Alimentación, vestido, habitación o vivienda. ¿Esto están copiando? Esa sería la jerarquía. Las necesidades individuales o privadas se identifican por la propia existencia de las personas y son innatas a cada individuo aisladamente considerado. El hombre desde hace mucho tiempo tiende a vivir en sociedad. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros siempre hablamos del origen del hombre y hay películas y hay documentos, ustedes siempre miran al inicio que el hombre está solo, regularmente dándole a una piedra en la cacería, está solo. Pero rápidamente, ¿qué necesita? De estar unido a la sociedad. Entonces ya mira un conjunto de personas. Eso es parte normal del desarrollo de la humanidad. Dice, y aquí es donde surge un segundo requerimiento, que deja de ser individual y se convierte en colectivo, que difícilmente puede ser atendido solitariamente por el individuo. La vida colectiva engendra necesidades diferentes. ¿Cuáles son esas necesidades diferentes? La seguridad, el transporte, las comunicaciones y la educación. Miren, la seguridad hoy por hoy nos está causando gravísimos problemas. Y no es ahora, es desde hace unos 10 años. Claro, cada vez se pone más difícil y las consecuencias son mayores. Pero hoy estaba leyendo yo cabalmente en lo que comenzaba la clase, que una maestra que iba a una escuela se murió por un asalto en un transporte. Y ahí ustedes justifican ese enjambre de motos, que es un peligro para todos. Que es un peligro para quien ve en la moto y es un peligro para el que ve en el vehículo. Pero que es una necesidad, ¿por qué? Porque es preferible morirse uno solo a que lo tenga que matar otro en un bus. Y eso es el gran problema que tenemos. El transporte, no digamos. El transporte es un problema que ya casi nadie aguanta, como les decía, es el tráfico. Ya no aguantamos salir a las 4 de la mañana de la casa y ver aquellas grandes colas. O sea, creo que tendríamos que salir a la 1 de la mañana para no tener colas. De verdad. Entonces, cada día son cosas que se nos están, digamos, que esa vida colectiva nos va generando problemas. Las comunicaciones y la educación. Yo, de verdad, hasta este año miro que la educación en Guatemala está cambiando y que está caminando. Con defectos, si ustedes quieren, con defectos, pero está caminando. Porque el problema es que todo principio es el que cuesta. Ninguna cuestión es perfecta, sino que en el camino se va a componer. Estas necesidades de seguridad, de transporte, de comunicaciones y de educación son atendidas por el Estado. Y cuando las atiende el Estado es que adquiere el carácter de público. Y esto es lo que nos lleva a determinar el concepto de necesidades públicas. Que como les digo, hemos estado oyendo necesidad pública el martes, hemos estado oyendo necesidad pública hoy. Bueno, ¿y qué es esa necesidad pública? ¿Cómo lo podemos definir? Son aquellas que nacen de la vida colectiva y que se satisfacen mediante la actuación del Estado. Aquí tenemos a un autor clásico también en el derecho financiero que se
las relativas es la procuración de bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. Yo no sé si tenemos constitución aquí porque, permítanme, vamos a ver para leer el artículo. Si alguien tiene la constitución, por favor léame el 135 y le ponemos énfasis al inciso D. Léalo despacio, por favor, 135 de la constitución. ¿Qué pasa? ¿Qué puede proceder a la Artículo 135. Deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, los siguientes. Ahí vámonos a la ley, que es la que nos interesa. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo es que yo colaboro con los gastos públicos de la forma prescrita por la ley? De impuestos. Yo de esa manera contribuyo a los gastos públicos que dice la ley. ¿Cuál es lo que dice la ley? Que si yo cumplo con el derecho generador tengo que pagar impuestos. Entonces, por favor, subrayen ahí ese artículo 135 y el que nos interesa es el inciso D. Preguntas, dudas, comentarios. No es que nosotros, inciso, nos sirva, ¿verdad? Nos sirve, pero a nosotros el que nos interesa es el que se refiere a derecho financiero y es el D, por favor. ¿Dudas, preguntas? Bueno, les cuento. La ciencia de las finanzas es de reciente creación. Su historia se remonta a la Revolución Francesa. Se remonta a la Revolución Francesa. Es un fenómeno financiero en el Estado se da desde que surge la vida en colectividad, porque surge la necesidad de atender necesidades de tipo colectivo, que para ser satisfechas requieren gastos que deben de ser cubiertos por la colectividad. Mientras mayor desarrollo va adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero público se presenta más intenso, a tal grado que en múltiples ocasiones provoca violentas crisis sociales que generan el desequilibrio de las finanzas públicas, y la repercusión de tal desequilibrio ha sido en el sistema económico de la sociedad. Nosotros que ya estamos, como quien dice, entrando a las edades de las canas, hemos visto efectivamente cómo la sociedad ha bajado de nivel y los problemas que tienen hoy por hoy económicos son tremendos. Falta de ingresos, falta de trabajo para muchos, problemas políticos que no han terminado, falta de seguridad, falta de certeza jurídica, falta de ahorro, porque la posibilidad de ahorrar se fue por lo caro que está todo. Yo no sé si ustedes
sociales en un instrumento que se llama presupuesto del Estado. En el presupuesto del Estado van estas dos situaciones bien claras: ingresos y gastos, o ingresos y egresos, como muchas personas le llaman a los gastos. Aquí es importante agregar que dentro de la definición de la ciencia de las finanzas públicas se deben de tomar en cuenta las tres etapas de la actividad financiera, que ya la hemos repetido. ¿Cuáles son esas tres etapas? La planificación o la medición de gastos e ingresos futuros, materializada generalmente por la figura del presupuesto público. Aquí la figura del presupuesto público es importantísima, porque el presupuesto tiene esos dos grandes ingresos, esas dos grandes definiciones: ingresos y gastos. Saber con qué dinero cuenta el Estado para poder realizar. ¿Por qué? Porque la parte del crédito público, la parte de los préstamos, debería ser utilizada de una manera extraordinaria. Por ejemplo, ¿cuáles son esos motivos extraordinarios? El COVID. Nadie esperaba el COVID. En primer lugar, no sabíamos en qué consistía. No había hospitales. Era una enfermedad que necesitaba aislamiento. Entonces, lógicamente, si el Estado no tiene los recursos, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Entonces, hacer un préstamo para poder realizar todo ese proceso. Las cosas nunca debieran hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces, era lo que había y era peor nada. Pero después, para entrar a Estados Unidos, que se tenía que llevar el carnet, y servían esas vacunas. O sea, ¿y por qué es eso? Por ese problema económico que tiene el Estado, que por nosotros están ahogando y matando. Entonces ya no hay dinero para más. La segunda es la obtención de los ingresos, lo cual implica la decisión respecto a la forma de obtenerlos, así como también el análisis sobre los cuales serán las consecuencias de esta actividad sobre la economía en general. Y la tercera, que es la aplicación o inversión de tales ingresos, o sea, las erogaciones con destinos prefijados, actividad que supone un análisis sobre los efectos que dicho gasto producirá en la economía en general. Esos, a grandes rasgos, son las tres etapas de la actividad financiera. Vamos a volver a repetir el concepto por si no lo han ustedes puesto, y es el concepto de necesidad pública. La necesidad pública nace de la vida colectiva, en donde el gobierno realiza en beneficio de sus habitantes la satisfacción de las necesidades públicas mediante la actuación del Estado. Y el servicio público es lo que ayuda a satisfacer las necesidades públicas. Por ejemplo, las escuelas, las universidades, los hospitales, las estaciones de policía, las estaciones de bomberos. Muchas veces ellos son los que llevan a cabo el servicio público. ¿Para qué sirve? Para satisfacer las necesidades de la población. Es importante también que definamos aquí otros conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Por ejemplo, ¿qué es gasto público? Lo que sí tenemos que saber es que el gasto público, hay doctrinarios que lo denominan ingresos del Estado. Los gastos son los ingresos del Estado. ¿Y qué son? Son erogaciones del Estado. Son erogaciones dinerarias del Estado que el Estado realiza en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de servicios.
Cuando les dice esta definición, en virtud de una ley, ¿qué ley creen ustedes que tiene esto del gasto público? ¿Cuál es esa ley que prevé los egresos del Estado? La ley orgánica del presupuesto, que tiene ingresos y tienen egresos. La ley de contrataciones del Estado lo que nos dice es cuáles son los pasos que hay que seguir para utilizar ese dinero que está presupuestado para un periodo importante. Si ustedes se dan cuenta, el presupuesto público se convirtió en un botín político. Este gobierno no ha podido hasta el momento aprobar una ley de presupuesto sin problemas. Ahorita aprobaron y por una resolución de la CC quedó sin efecto. Y eso es grave. Claro, la ley y nuestra Constitución nos da una solución. ¿Y cuál es la solución? Que mientras no se apruebe la ley de presupuestos, para no paralizar el Estado, se puede aplicar la ley de presupuestos que fue aprobado para el año 2025. Esa es la solución, pero eso no es lo óptimo. O sea, lo óptimo es que cada gobierno de turno pueda hacer las obras que considere pertinentes y que son necesarias. Digamos, por ejemplo, yo no sé si ustedes ahora han ido a sacar su pasaporte de migración. Y eso hay que felicitárselo a la vicepresidenta de la República. A mí se me venció el pasaporte y dije, ay Dios, ya me metí a saber a qué colas. Me metí al sistema y me dio la cita para el día siguiente. Y yo dije, como no soy tan buena para la compu, yo creo que me equivoqué. Entonces le digo a mi hijo, métete y me decís, ¿es cierto? Sí, mañana a las 9 de la mañana. Ahí tenés. Y era en un edificio donde antes era solo una oficina, es chiquito, pero era una oficina solo para los pueblos. Y en menos de 20 minutos ya tenía mi pasaporte. Eso digamos, por ejemplo, eso debería de ser sencillo. Miren, por ejemplo, El Salvador acaba de inaugurar unas oficinas en el aeropuerto. Si usted tiene el pasaporte vencido, en esa oficina del aeropuerto, tramita su pasaporte y le dan el pasaporte una vez y se va sin problema. Entonces, poco a poco vamos a ir caminando, pero hace unos 3 años de sacar el pasaporte en una pelotera espantosa, ir a hacer cola todo un día, allá a la zona 4, al Cisne Corante. ¿Qué es recurso público? Los recursos públicos son los medios pecuniarios necesarios para que el Estado pueda afrontar las obligaciones. O sea, ¿qué es el recurso público? Es el dinero que ya está en las arcas del Estado para poder satisfacer las necesidades de la población. Es decir, si nosotros le seguimos el recorrido cuando pagamos los impuestos, ustedes lo pagan en el banco del sistema. Eso inmediatamente va a una cuenta del Banco de Guatemala. En ese momento la administra el Ministerio de Finanzas Públicas, pero la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego, inmediatamente, la SAT corrobora que pagaron el impuesto y que no hay nada más que deber. Esto pasa ya a la cuenta del Banco de Guatemala y ya está disponible para que el Ministerio de Finanzas Públicas pueda comenzar a hacer las erogaciones que considera convenientes. Recuerden ustedes que dentro de la estructura del Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas Públicas tiene la Dirección de Presupuesto del Estado y tiene la Tesorería Nacional. Entonces, esto lógicamente le permite, dentro de la propia estructura del Ministerio de Finanzas Públicas, tener esos recursos públicos. Entonces, cuando el dinero, por decir así, ya el dinero pagado por los impuestos está ya en manos del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿esto cómo se llama? Recurso público. ¿Por qué recurso público? Porque es el Estado el que tiene ya ese dinero para poder satisfacer las necesidades de la población. Vamos a hablar un poquito de historia, del desarrollo histórico y algunas veces estos elementos lógicamente
porque ustedes saben que todas figuras son completamente necesarias. O sea, la historia no la podemos desechar, sino que la tenemos que tener bien clara porque es el antecedente de las figuras. Cuando nosotros hablamos del desarrollo histórico, tanto de la hacienda pública como de las finanzas públicas, comenzamos hablando que en la antigüedad poco se habló de prácticas financieras. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas eran escritores, filósofos y poetas. Y lógicamente a eso lo que menos les interesaba eran los temas económicos. Entonces, no se tocaron temas económicos. Pero cuando ya se comienza a, digamos, a examinar bien las figuras y a estudiarlas a fondo, hay algún matiz en donde se percibe implícitamente aspectos que se refieren a la economía, pero no de manera directa, sino de forma vaga. Entonces ya estos escritores, estos poetas, en sus poemas, en sus libros, hay un pincelazo en donde se habla de propiedad, de cultivo de la tierra, de la aparición del monopolio en oposición a la competencia, la reglamentación de precios, el trabajo, los salarios, la falsificación de la moneda. Se habla de pesos, de medidas, de dinero, de banca, de impuestos y de programas de reforma social económica. Entonces, cuando se habla de todos estos elementos, se está hablando de manera muy vaga de aspectos económicos, que no estaban tan claros ni tan definidos, pero que cuando ya se comienza a ondear en ellos, salen. Entonces, de manera muy vaga es que se comienza a hablar de estos temas. Desde la antigüedad hay dos autores que son importantes que los tengamos claros, y es Jenofonte y Aristóteles. Ellos se refieren en algunos pasajes de sus obras, y en la Edad Media pueden encontrarse algunas máximas de moral financiera en las obras de los escolásticos. Fue a finales del siglo XV donde hubo un aumento de los gastos públicos y se dieron transformaciones económicas que llamaron la atención de algunos escritores sobre las finanzas del Estado. Y esto está bien claro en los estudios sobre puntos concretos que realizó el italiano Carafano. O sea que su escenario fue Italia y los estudiosos eran italianos, y quien tiene esa situación es el italiano Carafano. También es importante definir que Catalina García Vizcaíno, que es una maestra titular en la Universidad Nacional de Uruguay, tiene un libro que se llama Derecho Tributario, y en la parte general ella hace estos comentarios y dice: las haciendas del mundo antiguo mostraban gran heterogeneidad en cuanto a la obtención de los recursos. ¿Qué están diciendo ellos? Ellos están diciendo que no en todos los estados eran iguales, sino que había métodos diferentes para obtener los recursos a través del mundo. ¿Por qué? Porque no se habían puesto de acuerdo. Entonces, lógicamente eran completamente diferentes todas las formas que usaban los países. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos. Se observaba un gran predominio en los ingresos patrimoniales que venían de la explotación de bienes del monarca, como por ejemplo minas y tierras. Esta situación fue la que hizo que Platón expresara que todas las guerras se hacen
con el fin de obtener dinero. Ya, Platón dijo, aquí no hay tal, aquí no había tal ideal, no había tal movimiento, sino que tenían una fin principal, decía Platón, que no se equivocaba, y era obtener dinero. La hacienda pública en la antigüedad. No existe mayor información sobre la hacienda pública. Diversos autores han señalado que es posible encontrar algunas prácticas financieras en Egipto y en viejos documentos de la India. Los tributos carecían de relevancia que tienen ahora. ¿Por qué? Porque las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y pueblos vencidos. Entonces, lógicamente, no había que los componentes de la sociedad tuvieran que pagarlo, sino que venía de la guerra, porque eran las prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos. Los estados de la antigüedad, de características muy diferentes a los estados modernos, obtenían la riqueza mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Y esto recibió su nombre en ese momento y se le conoció con el nombre de hacienda parasitaria. Entonces, ¿cuál es la hacienda parasitaria? La que obtenía los recursos mediante la guerra y la conquista de otros pueblos. Esa era la hacienda parasitaria. Los ingresos del Estado provenían de botines de la guerra. Mientras más guerrero era un pueblo y más conquistas lograba, más riqueza se obtenía. Y aquí tenemos una referencia en Egipto. En Egipto esto se dio en el año 3400 a.C. y llegó al siglo V. Y en la India 300 a.C. al siglo V. Todavía nos da tiempo solo ver la hacienda pública en la Edad Media. Del siglo V al siglo XV de la Edad Media, ustedes se dan cuenta que este es un periodo prolongado de la historia de la humanidad, que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hacia la caída de Constantinopla en 1453. La Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia y su escenario es Europa. Aquí se desarrolla el feudalismo, que es un régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político quedó desintegrado entre los señores feudales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos de entender esto? Que la hacienda pública en este periodo prácticamente desaparece. Y aquí hay un comentario que yo les voy a leer, esa frase que dijo Manuel Matos Benavente, que es un clásico chileno, y dice, él dice, el imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año 877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. El impuesto era establecido por los monarcas y señores feudales, por lo que los tributos e impuestos se determinaban de acuerdo a la necesidad del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y gastos del Estado, y todo lo relativo a la misma se hizo en forma caprichosa. Este fue un edicto de los señores feudales del año 877. Entonces, aquí vamos a ver,
pertenece a administración tributaria, comenzar a Ya, leer. entonces, Tomen nota de los últimos cambios del directorio, por favor, si son tan amables. Los cambios que tiene es donde se crea el Tribunal Tributario y Aduanero, el tributa. Ese es el cambio que tiene la ley de la como inspiración. Sí, por eso estoy enfermo, no tengo hambre. O sea, ¿qué es el tributa? Ya se Apenas si almorcé bien, pero no tengo hambre ahorita. vuelve el directorio. Sí, quiero. Que se llama tributa, Yo que es el que va a resolver todo. Después les queda eso. ¿Qué otra cosa les queda? Que la semana entrante no nos vemos aquí. La semana entrante estamos vía Zoom. Les pido que por favor no se vayan No puedo a grabar ahí. tener, porque tenemos que comenzar por lo menos. Lo más que espero son 10 minutos para comenzar y comenzamos